feliz sábado a cada uno de ustedes. Hace varios meses llegué aquí y cuando buscaba por internet las iglesias, encontraba una iglesia en Colombia y cuando llegué a donde está la escuela, que es la iglesia americana, y el hermano que está aquí fue la primera persona que encontré. Me decía que era un grupo que se reunía hasta que logré contactar al pastor Alberto, el hermano de Manada, donde me logró dar el número de ella y logré llegar aquí. Hace un tiempo que no predico, estoy un poco nervioso, pero realmente mi nombre completo es Alexander Ortega, vengo allí en Puerto Rico. Tengo una esposa, tengo 2 hijos universitarios, están ellos allá. En estos momentos, por un largo tiempo, mi esposa no puede estar conmigo, pues ella se está haciendo unos estudios de cáncer y continuamente se hace esos estudios, más no tengo un plan médico. En el trabajo donde ella está, pues tiene plan médico, y la situación en Puerto Rico económicamente pues, está en el piso, no hay dinero ni para pagar las planillas, como decimos. Todavía estoy esperando que me pero es así, es fácil como decimos acá. En la iglesia que pertenecía allá, pues era el tesorero, era anciano, era mayordomo de allí, mayordomo mío. Tuve que dejar todo eso, ¿verdad?, para salir para acá, porque si no trabajamos, ¿verdad?, en el sistema que vivimos en este mundo, no comemos, no podemos tener pile, no podemos pagar un montón de cosas. Muchas veces, como cada uno de ustedes, arriesgamos tantas cosas, pero no podemos arriesgar la salvación de nuestro Dios, y tampoco podemos separarnos del lugar donde estemos, acudir a Él. A nivel mundial, ¿verdad?, y en estos días se celebra el Día del Amor, se celebra el Día de San Valentín, un sinnúmero de nombres. Muchas iglesias hasta celebran hoy un toque sobre eso, pero realmente cuando entré a la iglesia, digo, ¿por qué participar o practicar las cosas del mundo? No debemos ser distintos. Pero en el proceso aprendí de que cada situación que ocurre, que no debemos de participar en ellas, debemos aprovechar de hablar, de soltar y presentar la verdad de Cristo Jesús. En esta mañana vamos a hablar del amor, pero del amor de Cristo Jesús, no del amor que expresa el mundo. Así que inclinamos nuestro rostro para que sea Dios quien dirija su palabra. Bondadoso Dios, te quiero pedir en este momento, Señor, que nos llenen tu Santo Espíritu Santo, Señor. Que seas con cada uno de los hermanos y obres en sus corazones para escuchar tu palabra. En cuanto a mí, Señor, quita esta humanidad y solo ahora tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas veces nos preguntamos qué es el amor, pero en el libro de Primera de Juan, del capítulo 4, del 7 al 10, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Él que nos ama nos ha conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado a nosotros y envió a nosotros pecados. La realidad es que Dios nos ama, y si nosotros no podemos amarnos, realmente Dios no está con nosotros. Realmente no hemos conocido a Dios. En el griego se clasifican 3 clases de amor: el amor eros, el enamoramiento, el amor de pareja. También se habla
del amor fileo, de amistad entre hermanos. Nosotros como hermanos nos amamos de una manera que se clasifica como el amor filo o Y el amistad. amor ágape. También se habla del amor ágape, el cual los apóstoles pudieron definir en cuanto al tema del amor, que es el amor que solamente pertenece a Dios. Tenemos que llegar a ese estándar, pero es bien difícil llegar, porque necesitamos de algo especial, y es a Dios. Amén. La explicación bíblica para poder concluir en el amor ágape dice que la mejor manera de definir el amor se encuentra, por la Biblia, se encuentra en el libro de Corintios, 1 Corintios 13, 4 al 7, y nos dice: el que ama tiene paciencia en todo. Tenemos que tener paciencia. Siempre es amable. Muchas veces en el interín de la vida somos amables con uno, pero con otros no. Tenemos que ser amables siempre. No es envidioso, no se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se la pasa recordándole lo malo de otro que ha hecho. No aplaude a los malvados, aplaude con la verdad. El que ama es capaz de agradarle todo. El que ama es capaz de creerlo todo. El que ama es capaz de esperarlo todo. El que ama es capaz de soportarlo todo. Solo este amor vive para siempre. Recordando la historia que contaba el hermano en los niños, los amigos que hicieron, huyeron. Pero sin embargo, Jesús nunca les reprochó, nunca los señaló. Si no le dolió que hayan huido, y más Judas, un alma de salvación por el cual también él murió por él. Pero lamentablemente tomó su decisión. Es vital aprender el amor de Dios por varias razones. El amor de Dios es ampliamente aceptado, pero malamente comprendido. Mucha gente cree en un Dios de amor que obra de acuerdo a la definición de amor que tienen por amor. La manera en que tú expresas el amor es la definición que tú tienes hacia Dios. Pero realmente cuando acudimos a la palabra de Dios y escudriñamos esa clase de amor y nos relacionamos a Él, podemos aprender más de su amor y podemos aprender a amarlo más. Muchas veces en mis oraciones siempre le pedí a Dios: ayúdame a amarte más, porque amar más a Dios podemos ser más fieles a Él, podemos cumplir su palabra, podemos ser fieles en los diezmos y ofrendas, confiando en Él. El amor de Dios es la causa, es la base del el estándar del amor, que se expresa, que se espera que nosotros demostremos en nuestras vidas como creyentes. Mateo 5, 43 y 48 nos dice: usted ha oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen. Hagan bien con los que los odian y oren por quien los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrá? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando llegué a esta iglesia, rápidamente trato de uno adaptarse primeramente que nada, apreciar a los hermanos. Y noté algo curioso.
Y es que de la iglesia donde vengo somos así también. Nos gusta recibir a los hermanos. Muchas iglesias se quedan en nuestra iglesia. Y la hermana le podía preguntar por su hermano, que por qué escogió la iglesia de Jardines. Y es porque le dimos una cordial bienvenida cuando entró por la puerta. Mientras él en su ministerio, antes de que fuera pastor, él era obrero bíblico. Y una de las iglesias que fue a trabajar fue la iglesia de Jardines. Y la manera en que vio cómo lo tratamos, inmediatamente él y su esposa y su hija me dieron membresía a la iglesia de Jardines. Hoy día, ¿verdad?, es pastor de otra iglesia en otro pueblo, por la gloria de Dios, porque ha hecho un gran trabajo en la isla de Vieques y Culebra. ¿Vieques era o Culebra? Culebra. En la iglesia de Culebra eran un solo miembro. Una iglesia, un solo miembro. Hoy día, antes que él se fuera, habían como sobre 10. Allí como que le dicen, se me olvidó la palabra que quería usar, pero el blanco, era un alma cada 5 años. Era un miembro, imagínense, como qué tan difícil era el área. Pero para la gloria de nuestro Dios y el instrumento que Dios usó, el hermano de la hermana Ada, que ustedes yo creo que lo conocieron no hace mucho, en verano, pues lo utilizó grandemente allí. Y tengo entendido que hay sobre 10 por la gloria de Dios y la gracia de nuestro Señor. El trabajo se está haciendo cuando nos dejamos permitir usar por nuestro Dios. Los mandamientos de la ley, que resumidos es como amar a Dios y amar a tu prójimo. Muchas veces cuando nos hablan de que ya no tenemos que guardar los mandamientos, justifican este pasaje de que no, ama a Dios y ama a tu prójimo. Digo, sí, pero cuando analizamos el pasaje nos dice Mateo 22, 34 y 40. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. En otras versiones dice guinda, pero es lo mismo, depende. Cuando me cuestionaban siempre por el sábado, en los empleos que siempre iba, siempre dicen, no, que tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Digo, sí, pero si lees el versículo claramente nos dice que depende la ley. En otras palabras, los primeros 4 mandamientos es el amor que tenemos a nuestro Dios. Los otros 6 es el amor que tenemos a nuestro prójimo. Cada uno que viola la ley completa, pero es en referencia a eso. El amor debe ser una meta, un fundamento de nuestra vida como cristianos. Como decía, le pedí a Dios amar más. Así que debe ser nuestra meta, amar, expresar ese amor, siempre en nuestros hogares, con los hermanos, en nuestro trabajo, tener el respeto y demostrar ese amor que solamente se puede expresar cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. En 1 Corintios 13:13 nos dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Entre estos 3, pero el amor de ellos es el amor. Escuché a uno que decía, no hace mucho, había una persona, cuando llegué aquí, pues, mi primo y su esposa, ellos visitan la iglesia católica, y entre las amistades, pues me las presentaron. Y cuando se enteran que yo soy adventista, pues una de esas amistades estaba pidiendo oración por una amiga, por un amigo de su empleo, el cual tenía un conflicto donde la tía de su esposa quería que ella abortara. Mientras él no quería, era su primer niño. La muchacha venía de otro país, del área de Oriente creo que era,
no me acuerdo el país exactamente. Tenía 4 muchachos, ella quería de todos modos que abortara, pero se había casado con esta persona y él le dolía eso, tenía ese conflicto en su hogar. Pues me invitan para tener una oración, para que fuéramos un grupo a orar. Y me acuerdo que ese fue el día que vino, que fue la iglesia grande, vino Bullón, exacto, se me olvidó el nombre de momento. Vino Bullón y tenía el compromiso de que quería llegar acá, pero también estábamos allá. Entonces, cuando veo que ha estado en un rosario, que ha estado en la iglesia católica, pues sabe que le laiga el asunto, como dice uno, es repetitivo. Pues cuando hay un momento le digo, mira, permítame orar. El punto es que me permitieron orar y me fui. Estos hermanos quedaron bien agradecidos y cada vez que tienen una situación pues me piden que ore mucho por ellos. Y es bueno, es lindo compartir con los hermanos, pero sobre todo expresar ese amor y expresar las verdades de nuestro Señor. Es el amor de Cristo el que nos controla. 2 Corintios 5:14. Nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Debemos morir a nuestro yo y amar a nuestro Señor con corazón contriste. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todo y que por lo tanto todos hemos muerto por ese amor que Cristo Jesús expresó en la cruz del Calvario. Aquellos que aman, eso es lo que imitamos o parecemos o a lo que nos parecemos o intentaremos parecernos. Pablo habla acerca de las avenidas del alma, de que lo que escuchamos, oímos, hablamos, los 5 sentidos, lo trata de expresar de que lo más que alimentamos es lo que más nos vamos a parecer. Pero también en el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, nos habla que cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi sus antepasados fue como ver higos tiernos en las higueras. Pero ellos se fueron a Baal peor y se entregaron a la vergüenza y se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. A lo que tú te aferras es a lo que te vas a aferrar. Si nos aferramos a Cristo, ¿vamos a qué? Vamos a ser mejores cristianos, vamos a ser mejores hijos de Dios. Pero si nos aferramos a las vanidades de este mundo, como decía el salmista, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pues nos vamos a parecer a eso que nos estamos aferrando, a nuestro trabajo, a esa amistad inadecuada, o incluso a las avaricias, y etcétera. Características del amor divino. El amor de Dios es infinito, sin límite, insondable. Salmo 103:11 nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19 nos dice, para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Siempre se nos ha dicho que contemplemos, aunque sea 1 hora diaria, el Calvario.
que pudiéramos comprender lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. Que escudriñemos la palabra de Dios, que nos congreguemos y no dejemos de congregarnos, como tienen algunos por costumbre, como nos habla en el libro de Hebreo. Jeremías 31:3, el amor de Dios nos expresa el amor de Dios es eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. El amor de Dios es eterno, es la base, es el fundamento de Dios, es su carácter expresado. El amor de Dios es inmutable, no cambia. Nosotros cambiamos constantemente. Pues podemos salir aquí gozosos de nuestro Dios, pero al salir de la puerta podemos cambiar. Pero Dios no cambia y su amor jamás cambiará. Y Él quiere que ese amor lo tengamos en nuestras vidas y lo expresemos. En el libro de Cantares, capítulo 8, 6, 7, nos dice, ponedme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sol de los celos. Sus barras de fuego, fuertes llamas, las muchas aguas no podrán apagar el amor, no la ahogarán los ríos. Si dieses a los hombres todos los bienes de su casa por este amor, de ciertamente lo menospreciarán. Qué triste, ¿verdad? Que menospreciamos el amor de Dios. En el primer problema que tenemos, ya abandonamos a Dios. Miquías 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Muchas veces nos ofenden o nos hieren y decimos, lo he perdonado, pero nuevamente le sacamos que otra vez esa situación cuando nos hacen otra cosa. Digo, ¿te acuerdas lo que me hiciste anteriormente y ahora esto? Menospreciamos el amor de Dios. Si hemos de perdonar a alguien o no sabemos perdonar, acudamos a Dios. Dios nos ayuda. Recuerdo hace muchos años atrás, nuestra iglesia siempre hacía, a la iglesia donde vengo, siempre todos los sábados daba almuerzo. Y buscamos todas las alternativas de no ofender a nadie. Siempre me tocaba servir, me agradaba servir. Mi padre era chef, mi madre era empleada de comedores escolares. Allá en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, creo que aquí se paga por los almuerzos de las escuelas, pero allá eres free. Es una gran bendición. Pero mi mamá siempre estaba en su ambiente de servir. Mi abuelita era la encargada de hacerle los almuerzos, el desayuno, almuerzo y cena de los curas. Trabajaba en la iglesia principal allá de la ciudad de Cayey. En fin, siempre la familia era, una de las cosas que hacíamos, nos diferenciaba de otra familia era que teníamos servicio a los demás. Siempre ayudábamos a los demás. Hacíamos catering, hacíamos sin número de cosas en servir a los demás. En fin, mientras servíamos la comida, una hermana quería de una carne y yo le digo, mira, déjame terminar esta y se la doy. Esas mismas palabras se las expreso a otra hermana. Esta primera hermana se ofendió, la otra hermana no. En fin, no supe nada hasta un par de semanas después. Y yo dije, ¿qué problema me busqué yo ahora con esta hermana? Lo puse en oración y vi que Dios obró hasta el punto de que en una hermandad que teníamos, cuando llego a la casa de ella para entregar unas cosas que ella nos había prestado, lo primero que hizo, no fue ni a la hermandad, no había ido a ningún lado, no quería participar, estaba molesta. Pero yo tenía todo en oración con Dios, hasta el punto de que cuando llego a la casa ese día a entregar las cosas con otro hermano, lo primero que hace es abrazarme y pedirme perdón. Y yo, ¿por qué? Y cuando me explica, ahí fue que caí en cuenta, y digo, pero hermano, si fueron las mismas palabras. Pensé que no lo había ofendido, pero ella se sintió ofendido.
Muchas veces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en la manera en que expresamos, o a lo mejor puede ser la cara que uno pone, en la manera en que lo expresa. En fin, mucha gente se hiere. El amor de Dios es santo. No es comunicado a través del Espíritu Santo. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos derrama su amor por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para ser llenos más del Espíritu Santo. Así que todo es como una cadena de eslabones. Y tenemos que agarrarnos de ese Espíritu Santo y de ese amor que ha sido derramado en nuestras vidas. Y si tú no sientes amor por tu prójimo, dobla rodilla, pídele amor a Dios. El amor de Dios busca hacernos santos. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Dios creó el mundo, pero sabemos la historia entre el pecado. Pero aún así, desde antes de crear este mundo, Dios nos escogió a nosotros y trazó el plan de salvación por nosotros, porque nos ama. El amor de Dios es sacrificial. El amor tiene un alto precio. El que ama es el que voluntariamente paga el costo. Y ahí lo podemos ver identificadamente en Juan 3:16, que dice ¿cómo? Porque de tal manera. Ese versículo fue el primer versículo que aprendí. Yo creo que es el versículo que todos aprendemos. De una manera, ¿verdad?, que no podemos explicar el amor que Dios nos tiene. Por más que tratemos de entenderlo, pero estaremos una eternidad para aprender ese amor, si somos fieles a Dios. Primera de Juan 4, del 9 al 10, nos decía que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios hizo todo. No podemos amar a Dios a menos que Dios nos ame a nosotros, pero sabemos que Dios nos ama, porque dio a su Hijo. Lo vemos demostrado en la cruz del Calvario. Él nos elige, no nosotros a Él. Y lo podemos comprobar por la gracia que nos ha dado en Juan 15, del 16 al 17. Él nos dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen los unos a los otros. Si practicamos el amor bondadosamente al lado de nosotros, podemos crecer en amor. Pero también cuando expresamos o llevamos fruto, nos está hablando de qué, de ir a hablarle a otros también. Cuando era director de ministerios personales o obra misionera, como le tenían el nombre hace muchos años atrás, recuerdo que siempre, uno de los lemas que siempre decía es, yo voy a ir a predicar la palabra de Dios y ir a hablarle a otro de acuerdo al deseo de estar en el cielo. Y es así. Si tú quieres estar en el cielo, vas a preocuparte por otro, porque le amas. Y tú amas tú la salvación y amas tú a Dios.
Él ha escogido amarnos a pesar de nuestra condición miserable. Nosotros somos miserables, no merecemos ser en el amor de Dios, pero Dios nos escogió a nosotros. Deuteronomio 7 y 8 nos dice: el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino que porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que le hizo a sus padres, porque eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, porque eso es lo que has rescatado de la esclavitud y del poder de Faraón, el rey de Egipto. Y a veces podemos pensar con estos versículos, no, pero eso era el pueblo antiguo. Y vamos a estudiar las lecciones no hace mucho, ¿verdad? Que cuando viramos para atrás al viejo mundo, pues viramos a Egipto. Así que es para nosotros también hoy día. Dios nos ha escogido a nosotros porque nos ama. El amor es una elección y la elección, quien la ha tomado fue Dios. Dios nos escoge como una elección de su gracia soberana. No tenemos que pagar nada. Él dio todo por su gracia. Romanos 9, 14 y 16. Romanos 9, 14 al 16 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No existe nada en el hombre que pueda atraer el amor de Dios hacia él. No importa lo que tú hagas, Dios te ama a ti, porque te ama, porque dio todo por ti. Pagó un precio en la cruz del Calvario, y no fue un precio de cualquiera, fue un precio de un Dios que derramó su sangre por ti y por mí. Dios ama a los hombres porque Él ha decidido amarlo. Las escrituras en el Nuevo Testamento, como decíamos, al cambiar de hebreo a griego en el idioma, pudieron entender el amor por medio del lenguaje griego, el amor ágape, el cual se expresa en el libro de Corintios, 1 Corintios 13, como leímos ahorita. El amor de Dios es personal, es individual, escogido para la salvación. Segunda de Tesalonicenses 13 nos dice: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Hemos amado por el Señor, del que desde el principio Dios lo había escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El amor de Dios se expresa y se experimenta en Cristo. Vemos que Cristo murió en la cruz del Calvario porque nos ama. Él padeció por todos nosotros. El amor de Dios se evidencia en el perdón de pecado. Romanos 3, 21 y 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay indiferencia, por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente expresado por el amor de Dios, a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para que se manifieste su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de la manifestación en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que es justificado al que es de la fe en Jesús. Solamente cuando acudimos a Cristo, por su gracia, ¿verdad?, y tenemos esa fe en Él, somos justificados. Y todo porque Él nos ha amado. La realidad de las cosas es que el amor verdadero se describe lo que he expresado anteriormente, va a ser lo que nos expresa la palabra de Dios. Y que nosotros como humanos no podemos alcanzar, pues estamos corrompidos por la maldad. Sin embargo, Dios sí tiene esa clase de Dios, el cual quiere compartir con nosotros. Lo mostró enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz por nosotros, simplemente mortales. Y cuando uno sabe que necesita de ese amor, uno acude al Señor por ello y por tener una relación personal con Él. Así Dios nos enseña a amarnos de esa manera. Él quiere que tú y yo lo amemos a Él, porque Él nos ama. Romanos 5:8, para finalizar, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor expresado de Dios por nosotros, el cual Dios quiere compartir con nosotros y que nosotros lo comportamos con ¿qué? Con nosotros mismos y con los demás, para traer frutos a nuestro Dios. Que el Señor bendiga en esta mañana y que cada día podamos aprender más de ese amor de Dios.